Hola, hola, hola. Saludos en blanco y negro para todos ustedes. Soy Rigoberto Ramírez. Bienvenidos a Pasaporte a la Nostalgia. En el programa de hoy vamos a recordar un lugar que vive y perdura en el recuerdo de muchos paraguayos, el recordado Parque Caballero. Hoy día nos visita el historiador Carlos von Horosz, con el cual repasaremos datos históricos acerca de ese memorable lugar. Buenas noches, Carlos. Bienvenido a Pasaporte a la Nostalgia. Buenas noches, Rigoberto. Muchas gracias por la invitación y bueno, estamos acá nuevamente, otro espacio Sí, para hablar de lo que tanto nos gusta, ¿verdad? Nuestra historia, nuestro patrimonio, nuestra cultura y sí. eso. No, gracias a vos por venir, ¿verdad? Muchas Ujú. gracias. Voy a hacer una pequeña biografía acá de Carlos. Pequeña realmente porque impresionante el currículum acá del amigo, ¿verdad? Carlos von Horosz es docente, investigador, gestor cultural y artista plástico. Miembro de la Academia Paraguaya de Historia. También tiene estudios en Historia Militar Analítica en el Instituto de Altos Estudios Estratégicos. Diplomado de la Historia de la Guerra del Chaco por la Universidad Latinoamericana de Cochabamba, Bolivia. También fue asesor de la Cámara de Senadores del Congreso Nacional. Es autor de 10 libros de historia del Paraguay y sobre temas diversos como el periodo de la conquista hasta la Guerra del Chaco. Y esto último muy interesante. Ha participado de campañas y diagnóstico arqueológico en diversos departamentos. Interesante, Carlos, muy interesante. Sí. Para arrancar, ante todo, para comenzar, antes de hablar de entrar en lo estrictamente histórico del Parque Caballero, antes que nada también agradezco la gentileza de la Asociación Cultural Manduara que me facilitó para la presencia acá de Carlos y preguntarte, esa tarea que realizaba Manduara, creo que eran sábados o domingos que hacían las visitas, ¿verdad?, al parque, así. Sí. ¿Cómo quedó eso, Carlos? Sí, ¿cómo está eso? Quedó pendiente a volver a hacer. Hicimos una Sí, primera porque en años anteriores nos estábamos enfocando al cementerio de la Recoleta. sí, recuerdo eso. Posteriormente hicimos también en el barrio Trinidad. Sí, Y sí, tenemos planeado hacerlo en varios sectores de Asunción, Barrio Sajonia, La sí. Escalinata, el mercado Guazú. Lo que era el entorno del mercado Guazú, Sí, la parte del Hotel y Guaraní, esa zona, sí, sí. sí. Una vez hicimos también en el Juan de Salazar, en una asociación de la gente, de los vecinos de la calle. Y se nos ocurrió hacer también en el Parque Caballero, porque Sí, como un llamado de atención y un apoyo también a las distintas entidades, ya sean privadas o públicas, que están intentando reactivar ese espacio. sí, Y quedó como que, bueno, o sea, sí, sí, queremos volver a hacerlo. En ese momento no, lo hicimos todavía en plena pandemia, sí, sí. con todos los cuidados. El sitio se da porque es un espacio abierto y dejó muy buena impresión, ¿verdad? Dejó muy buena impresión y esperamos Sí, sí. volver al sitio con los personajes y el recorrido histórico. Ojalá que así sea, sí, ojalá, Sí. ojalá. Y otros sitios también, por ejemplo, el Jardín Botánico. Hay lugares, Ujú. realmente Asunción tiene lugares muy interesantes como para hacer el Sí, Museo Juan Cipriano Bogarín. Hay muchos lugares, ¿verdad? sí. Carlos, me gustaría hablar, digamos, de lo que la gente conoce como los orígenes del Parque Caballero. Y es bueno saber que Bernardino Caballero no es el dueño, no fue el dueño original de esa propiedad. Según pude así investigar leyendo, esa propiedad perteneció inicialmente a un ciudadano español de nombre Vicente Díaz de Bedoya. Sí, Sí, ¿verdad? sí, Un ciudadano español, ¿verdad? Sí. sí. Eh, y la extensión aproximada de aquella época, algo así como 16 hectáreas, era la... 19 hectáreas es lo que 19 encontré, sí, sí, hectáreas, sí, 19, sí. Ya. Prácticamente llegaba a la avenida, lo que hoy es la avenida Artigas, Sí, ¿verdad? Y tenía también en los costados, también tenía una magnitud mayor, ¿verdad? O sea, una mayor magnitud. ya. El primer, o sea, el dato más antiguo que tenemos de esa Sí, propiedad
es de un ciudadano también español, Sí. José Pereira. José Pereira. Sí, Sí. se habla de documentos de propiedad de 1720 a 1785 y después es el paso A Vicente, al Díaz de Bedoya. a Vicente Díaz de A Bedoya. Vicente Sí, Díaz sí. de Bedoya, sí. Ya, ya. Antes de entrar más en eso, Sí. tengo una tendencia, como algunos historiadores Sí. también tenemos, ¿verdad? De que queremos darle más visibilidad también a nuestros originarios, ¿verdad? Sí, Porque claro. nosotros normalmente contamos la historia y le negamos a los indígenas, porque Sí. los indígenas fueron los primeros habitantes Claro, del Paraguay, claro, ¿verdad? claro. Ni siquiera fueron tampoco los guaraníes, ¿verdad? Sí, Estaban antes sí. los Aché, los Caingán. Ujú. Y tenemos noticia, no sabemos sobre los verdaderos primeros habitantes Sí. de esa zona. Sí, Tenemos certeza a partir de los guaraníes que llegan ya. después. Sí, Y sí. esa zona pertenecía a los carios. A los ¿verdad? carios, Los carios, sí. los carios que van a interactuar con Juan de Salazar y Sí. los primeros conquistadores que van a llegar a esta zona. Y era una zona de interacción bélica, o sea, violenta, entre los carios y los payaguaes. Los payaguaes eran los Sí. que dominaban Ya, el ya. río Paraguay. Sí, Y los carios estaban en este litoral y posteriormente llegan los famosos guaycurúes, que llegan unos 200 años antes de los españoles y van a interactuar con los carios violentamente porque van a asaltar. sí. Y esa era una de las zonas de que se tiene conocimiento que de las correrías guaycurúes, ¿verdad? Y Uf. después, sí. Hay mucho por detrás entonces. Sí, hay mucho por ahí. Es una Claro, forma no, de sí. darle un lugar también a Sí, nuestros pueblos exacto, originarios. Claro, ¿verdad? sí, sí. Sí. Claro, como vos decís, normalmente se toma en cuenta periodos de 100, 200 o quizás hasta 300 años hasta ahí, ¿verdad? Pero Sí. no más de eso, no, ¿verdad? Bernardino Caballero se casa con la nieta de este señor Vicente Bedoya, con María Concepción Díaz de Bedoya, ¿verdad? Sí, María Sí. Concepción Díaz de Bedoya, sí, que era bisnieta. Ah, de- bisnieta, Era nieta, sí, era nieta Nieta, de de del Vicente Vicente Díaz. Díaz de Bedoya, que era un hombre muy acaudalado. Sí. Se dice que era o sea, el dueño del astillero que se encontró cuando se hizo el edificio AIFRA. Cuando se hizo el edificio Sí, AIFRA, que la está Torre ahí en el Eiffel, centro, sí, sobre el presidente Franco. Sí, cuando se acaban los cimientos se encontró un trabajo de cuadernas Sí. de barcos, Sí, porque sí. ahí estaba la laguna de los patos, hasta ahí Sí, entraba el la famosa Laguna de los agua, Patos, sí. sí, sí. Y probablemente se habla de que él tenía una propiedad de barcos, de construcción de barcos ahí, Sí. y puede ser que haya sido eso. No, y es probable, sí. Y él se casa, él tiene un matrimonio del cual tiene 4 hijos y posteriormente enviuda. Sí. Y más o menos en 1785 más o menos se casa con Juana María de Lara, ¿verdad? Sí, Juana María Lara, sí, 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 sí. Que Sí, es sí. la Patricia, Sí, sí. probablemente le tenemos que dar un tratamiento de prócer porque tuvo su cuota en la Revolución de Mayo del 1811. Ya, sí. Y María Concepción Díaz de Bedoya tiene una peculiaridad, ¿verdad? Que ella es la única mujer en la historia del Paraguay que fue 2 veces primera dama. Sí, O sea, viuda de Juan Bautista Gil y posteriormente se casa con Bernardino con Caballero. Bernardino Caballero, sí. Sí, sí. Y estuvo poco tiempo, porque al poco tiempo muere también ella, en trabajo de parto. Muere María... Concepción Díaz Ah, de sí, Bedoya, ya. Llegó a tener 2 hijos con Con Bernardino. Bernardino. Sí. El parto del segundo fallece ella. Ya. Y ahí hay una injusticia, ¿verdad? Porque en realidad la propiedad era de ella, ¿verdad? Pero Es todo, ¿cómo se dice? Una... Sí. Sí. Yo una vez leí un cuestionamiento que decían cómo fue que él heredó eso. Hay que tener un detalle Sí. muy importante. ah, Cuando fallece María Concepción Díaz de Bedoya, Bernardino Caballero ya era presidente de la República del Paraguay. Sí. O sea, que yo creo que más de eso no podemos decir para entender y Claro. sabemos cómo se manejaban las cosas Sí, en esos sí. tiempos y hoy día. sí. Carlos, tiempo de ir a la pausa, Sí. a la primera pausa, y a la vuelta vamos a seguir contando estas interesantes historias que tienen que ver con el Parque Caballero, ¿sí? Exactamente. Una pausa y volvemos aquí en Pasaporte a la Nostalgia.